Listo, con el conocimiento de ustedes vamos a estar grabando esta presentación con el fin que si algún momento desean acudir a ella, es muy importante. Otro favor que les voy a pedir es de que, eh, como yo tengo que evaluar los cursos, la actividad, cuando ustedes me manden esta información, eh, sí, cuando me manden la información, pues por favor, yo con ella la tengo en cuenta para la evaluación. Nuevamente, Duvernay, lo que estoy hablando en este momento es que les he enviado dos links, ¿sí? Para mí y para la universidad es muy importante que lo diligencien. El link largo tiene que ver con el listado de asistencia. Ahí le van a preguntar su nombre, en dónde está ubicado, etcétera, etcétera. Básicamente son datos muy generales para cotejar que estuviste presente en la reunión. Y en el link que sigue, que es más pequeño, es un link de evaluación en la cual ustedes van a tener la oportunidad de expresar cómo le pareció la presentación, si les gustó, si les sirvió para algo. Perfecto. Entonces, en ese sentido, voy a compartir la pantalla con ustedes para poder trabajar el tema que estamos abordando. ¿Me pueden hacer el favor de informarme si están viendo la presentación? Perfecto, listo. Entonces, este es el primer CIPA que hacemos en el semestre. Eh, las CIPAs tienen una intencionalidad inicial que está en el PAP solidario, que es que los estudiantes ventilen algún tema de su interés. Sin embargo, hoy he preparado pues un tema que tiene que ver con una pregunta detonante. Nuevamente me les presento, jóvenes. Mi nombre es Germán Fernando Medina Ricaurte y soy el director del curso Doctrinas Económicas. Lamentablemente, pues como ustedes ven, la asistencia no es que sea tan abundante, pero de todas maneras vamos a trabajar entre las personas que están interesadas. Eh, ya pues para los otros CIPAs buscaremos otras estrategias que sean como mucho más eficientes para lograr nuestra meta de que es la formación y el aprendizaje de todos. Entonces, voy a ponerlo en presentación. No, mejor me queda aquí. Aquí están viendo bien, ¿no es cierto? ¿Sí observan bien? Listo. Entonces, ¿qué es un CIPA? Para que todos, como ustedes, como estudiantes eh, que están en el proceso de formación, pues el CIPAS básicamente traduce el círculo de interacción participativa académica y social. Como lo ven, es un elemento pedagógico que nos va a servir para formarnos mejor, ¿sí? Tiene el propósito que los estudiantes reunidos en una forma reflexionen sobre los temas abordados en el curso. O sea, es interesante, pero como es una relación social, no tan solo se ciñe a lo que tienen que ver en el curso, sino que también se pueden abordar otros temas como las complejidades que hayan tenido en el desarrollo de su trabajo, de su estudio, de su aprendizaje. Entonces, allí en ese momento, cuando se observa que tenemos algún tipo de complicaciones, también lo podemos trabajar para poderlo desarrollar. Entonces, generalmente el método que busca este CIPAS es que con el fin de lograr un proceso constructivo del conocimiento, para iniciar la actividad del día de hoy voy a plantear una pregunta detonante. En este caso, tiene el fin de dar una orientación por parte del director del curso, en este caso por parte mía. La pregunta detonante es esta, teniendo en cuenta el pensamiento de los clásicos de la economía, argumentar cómo los planteamientos de Adam Smith, Robert Malthus y David Ricardo contribuyeron al desarrollo de la ciencia de la economía como ciencia.
Bueno, Duvernay. ¿Y quién más está? Qué pena con ustedes. Y Daniel. Daniel o Daniela. Daniel, ¿no es cierto? Daniela, qué pena, qué pena, qué pena. Yo sí decía que era un tema de género. ¿Cómo está usted? Ay, qué pena. Gracias, Daniela, por su comprensión. Ojalá todos los estudiantes fueran así. La vida mía sería mucho más tranquila, pero bueno, no lo es así. Entonces, como somos tan poquitos en el día de hoy, no sé, eso sí, ya es un acuerdo entre ustedes dos. Si desean que hablemos de este tema o si desean que me cuenten ustedes a través del chat qué problemas han tenido, o si desean, yo les hago una muy, muy, muy breve presentación de los temas que abordamos. O sea, yo sé que están ahorita en la etapa de la construcción del trabajo colaborativo. También sé que ya faltan 10 días para poderlo realizar. También pues tengo entendido que algunos estudiantes no pudieron estar en la pasada reunión. Daniela estuvo en la web conference. Ah, perfecto. Ya tú no tienes. Y Duvernay también estuvo en la pasada conference. Perfecto. O sea, ustedes ya tienen una claridad de lo importante que es o que fue en un momento determinado el desarrollo de todo el devenir histórico. O sea, si desean en este momento, Duvernay o Daniela, que yo les amplíe algún tema, pues háganme la pregunta a través del chat y yo amplío el tema. Bueno, como los veo que están como muy serios, están como muy cansados, yo voy a comenzarles a hacer como eh, bueno, aquí ya Daniela se animó. Dice lo siguiente, profe, hace una pregunta, ¿dónde o en qué etapa empezará el pensamiento preclásico? Perdón, bueno, ya estaba muy fácil la primera parte, estaba súper emocionado. Sin embargo, voy a ahondar en esos dos términos y dos espacios del tiempo. El preclásico, nosotros lo iniciamos de acuerdo con la presentación de la web conference con los antiguos griegos, pero la real realidad es que cuando llega la economía a iniciarse con los griegos, anteriormente ha habido una evolución del pensamiento económico, que fue muy lento, sí, que pasaron más o menos 25.000 años de la comunidad primitiva a la comunidad esclavista, todo eso es cierto, pero a través de todo ese tiempo se fue acumulando el pensamiento económico, sino que ya hay una manera mucho más concreta, la vemos en el pensamiento de los griegos. En cuanto al pensamiento clásico de la economía, cuando ustedes observaron los mercantilistas y los fisiócratas, es un momento, estamos más o menos en 1540, 1580. Estamos pasando un momento importante de la configuración de los estados modernos. O sea, se está configurando lo que es Alemania, lo que es España, lo que es eh, todos los países francos, o sea, Francia, Grecia, todo eso se están consolidando como Estado-nación, como las entendemos hoy en día. Y hay un momento en que los fisiócratas y los mercantilistas para esta época desarrollan sus teorías. En Francia
desarrollan el tema Fisiócrata con Francis Wise Puesney, y ellos planteaban que la riqueza se emergía de la tierra, porque ellos veían, acordémonos que no había oferta ni demanda, ni había técnicas de investigación, sino que ellos observaban que salían los productos de la tierra, los árboles, las cosechas, y ellos argumentaban que la tierra era como la madre y la mano de obra o el trabajo del hombre era como el padre que fecundaba la tierra y generaba ese producto. Mientras que los mercantilistas, como ustedes ya bien lo saben, se centraron fue en la acumulación de la riqueza y centraron toda su teoría. Eso fue muy de la mano de esa época. Acto seguido, por ejemplo, Adam Smith estudió con Quesnay en Francia, pero posteriormente, más o menos 100 años, digamos en 1650, cuando sale el libro de Adam Smith, ahí en ese momento comienza el movimiento clásico. Los clásicos de la economía, hay unos precursores, sí, pero en la economía lo identificamos a partir de Adam Smith. Hay profesores como Cantillón, anteriores que son precursores del pensamiento económico. Sin embargo, la fecha, más o menos, el momento histórico es 1560 más o menos, 1650, perdón, más o menos, que se está dando todo este movimiento y ya pues que Adam Smith comienza a cuestionar qué es lo que genera la riqueza de una nación. Por eso su libro del origen y naturaleza de las riquezas de las naciones, y de ahí comenzamos a tener un momento claro para identificar el pensamiento clásico. Bueno, eh, perfecto. Tú quieres, Duvernay me comenta acá que quiere hablarnos algo de los aportes de los clásicos de la economía. Perfecto. Bueno, tú quieres que yo hable un poco sobre los aportes de los clásicos. Bueno, perfecto. Ven, vamos a la presentación nuevamente. Compartir pantalla. Perfecto, Durna, y para eso estamos aquí, porque es que la idea es que la gente logre aprovechar al máximo estos momentos. Hoy, pues, con la herramienta que escogí, es el Zoom. Nos genera en este momento nos genera algunas limitantes, pero nos ayuda a tener mucho más, unas herramientas mucho más interesantes. Entonces vamos a mirar el pensamiento económico. Ya vimos lo de los griegos, que eso estuvo ampliamente eh, desarrollado. Vimos el pensamiento feudal. Esto de los escolásticos, si pueden tomarle un pantallazo, me gustaría que en los trabajos, al menos en el de ustedes, lo fundamenten. Yo creo que podrían hacer una pequeña referencia en sus grupos sobre el planteamiento escolástico que yo he visto en los aportes en los foros, muy poco aporte. Yo creo que podrían utilizar mucho esta información que, aunque es genérica, es cierta. Por lo tanto, a partir de cada uno, por ejemplo, voy a darles un ejemplo de cómo podría manejar este tema. San Agustín temía que el comercio apartase a los hombres de Dios. Coma, escribo yo. ¿Por qué? Porque el dogma católico estaba centrado en la bondad, en unos valores morales éticos muy importantes, y San Agustín temía que la gente, por el afán de amasar dinero, se apartaran de las cosas religiosas y se dedicaran a las cosas de los hombres. ¿Sí ve cómo pueden hacer
cosas muy importantes. Igual pasa con Raimundo Peñafort. Por ejemplo, San Antonio dice, insiste en el comercio de la equidad, acepte que existan fuerzas impersonales en el mercado. Entonces uno puede decir, si es bien cierto que en la época de San Antonio no había conceptos de la economía como ciencia y mucho menos las apreciaciones de la oferta y la demanda, no es menos cierto que ellos observaban que habían unos eventos que hacían que los precios del mercado cambiaran. Y ahí les queda una cosa muy, muy, muy chévere. Venga, a ver, miramos esta otra. Ah, no, esto es del... Ah, miren, acá tenemos algunos otros pensamientos. Voy a angostar esta un poquito por si desean tomarle pantallazos, igual que esta otra, para que... Yo estoy muy seguro que sus compañeros de grupo no van a trabajar estos temas, entonces ahí tienen una fortaleza y ustedes podrían aprovechar esas bondades, ¿sí? Entonces, esto también es de los... Tomen otro pantallazo. Claro que todo esto está en la presentación que yo les envié. Por favor, me confirman, ¿ya les llegó la presentación? Solo mandé a principios de semana. Ah, perfecto. O sea, esto lo van a encontrar allá. Entonces, la reunión de hoy es importante en el sentido de que les puedo, gracias Daniel y gracias Tubernay, cómo pueden usar ese material para que sean mucho más productivos y no tengan que leerse en toda esa cantidad de lectura que a veces es agobiante. Y entonces, si tenemos una herramienta práctica como es esta presentación, pues utilizarla al máximo. Aquí llegamos a lo que les hablaba hace un rato, eh, de las diferencias entre estos dos, mercantilistas y fisiócratas, aunque no son escuelas de pensamiento económico como los clásicos, sí hicieron unos aportes interesantes. Por ejemplo, los mercantilistas están en cabeza de un señor que se llamaba Thomas Moon, pero él no escribió doctrina económicas, sino que él hablaba, él era gerente de una firma que llamaba Indias Orientales, y él escribió mucho de exportar más e importar menos hacia el rey Enrique VIII, y él hablaba de obtener ganancias, de cómo obtener ganancias, mientras que los fisiócratas hablaron del producto neto, hablaron que la agricultura, lo que les comentaba, era la única que generaba producto neto, pero los dos son dos posiciones que se dan al mismo tiempo. Y llegando al tema de Duvernay, pues listo, llegamos a Adam Smith. Adam Smith centra su trabajo, todo su trabajo, en mirar cómo un país es rico. Una característica para que Adam Smith hubiera escrito en ese sentido es que él vivió una época muy bollante de la economía. O sea, para él toda la economía era benéfica. Él no alcanzó a ver hambrunas, no alcanzó a ver pobreza y por lo tanto para Adam Smith la economía que él observó y vivió era la economía ideal. Él hizo esfuerzos para identificar qué era lo que generaba valor y también, igual que los eh, mercantilistas, él identificaba que habían eventos que hacían que los precios bajaran y subieran, y la genialidad de este señor, de Adam Smith, es que él leía, por ejemplo, que en este año el bulto de cereal, de cebada, valía 5 libras esterlinas, el año siguiente valía 10, el año que seguía ese podía valer 4 libras esterlinas, y él se preguntaba qué es lo que hace que suba los precios o bajen. Entonces, como él no tenía toda la teoría que manejamos hoy en día, él recurrió a un concepto que se llamó la mano invisible. Y él decía en su escrito, la mano invisible hace que los precios del mercado oscilen alrededor de un precio natural. No me vayan a preguntar cuál es el precio natural porque nunca lo definió, pero lo que sí definió es que la mano invisible hacía que alrededor de ese precio natural subía y bajaba el precio de mercado. Jóvenes, les voy a decir que esta web, como estamos en Zoom, lo más probable es que se nos vaya por ahí en unos 15, 20 minutos, para que no se preocupen. Por favor, confírmenme si les llegó los links. Sí, sí.
Entonces, para que los bajen, uno es el formulario y el otro es de control, ¿sí? Entonces, para que los bajen y cuando tengan, si quieren ahora, tan pronto termine eso, no demora mucho, lo van llenando. El otro es de control de evaluación, si les gustó el CIPA, si sirvió para algo, básicamente es eso. Entonces, ahí con eso estamos nosotros controlados y estamos monitoreando que lo que hacemos sí le sirve a los estudiantes. Acabo de prender la luz porque se me se me fue la luz. Listo, entonces yo les pido a ustedes dos que por favor me colaboren en eso que es importante. Bueno, nos vamos a David Ricardo. David Ricardo, entre David Ricardo y Adam Smith promedian casi 70 años. David Ricardo más o menos va a estar en 1820 y, y, y Adam Smith estuvo en 1750. Más o menos promediando esa diferencia de tiempo, ya David Ricardo alcanzó a ver la revolución industrial. Y la revolución industrial básicamente fue la aplicación del vapor a las actividades fabriles o productivas de los hombres. Entonces vimos que ya los barcos eran impulsados por vapor, no tenían que estar sometidos a la fuerza humana o al uso de los vientos, que era lo más habitual. Ya con el uso del vapor en la navegación, el ser humano tuvo cierto control de esa actividad. También en la actividad de las fábricas en Inglaterra, de las fábricas textileras, ya tenían con la aplicación del vapor a los telares, pues ya tenían un mecanismo productivo mucho más industrializado que le permitía trabajar con menos personas. Por lo tanto, allí va a haber una gran cantidad de desempleo, va a haber una gran cantidad de innovaciones tecnológicas, comienzan a aparecer el tren a vapor, vemos que todo el mundo económico comienza a moverse y a dinamizarse con la movilidad de los seres humanos de un lado para otro. Gracias, Duvernay, y gracias, Daniela, por colaborarme con esto. Y entonces, ¿qué pasa? David Ricardo trata de entender qué es lo que le genera el valor a las cosas y trata de identificar la moneda. Ya pues para esta época era normal utilizar la moneda metálica como unidad de cambio, pero ellos veían que había muchos fenómenos. Por ejemplo, un fenómeno que se dio muy fuertemente en la época es algo que se llamó la ley Graham. Esa ley consistía en que, por ejemplo, en Inglaterra sacaban libras en oro bien fundido y como en todo negocio, no falta la gente que es muy tremenda, cogían esas monedas, la fundían, la mezclaban con cobre o bronce, o sea, rebajaban la calidad del oro y sacaban la emisión de esas, sacaban de una manera no legal esas monedas a circular. Entonces la ley Graham nos dice que donde surge una moneda de menor calidad, ella termina imponiéndose a la moneda de gran calidad. O sea, la moneda de puro oro comienza a desaparecer y comienza a aparecer una moneda con un oro rebajado, que si usted tenía, por ejemplo, 4 monedas de oro y sacaba, dígase, 10 monedas de esas 4, pues lógico, eso generaba unos procesos, por un lado, encarecimiento de las mercancías y por otro lado, degradación de la moneda. Todo eso lo alcanzó a divisar David Ricardo, pero su aporte más interesante fue que él logró identificar antes que Carlos Marx que el trabajo es el que le da el valor a las cosas. Entonces él habló del bien de uso, del bien de cambio, pero eso es como lo más interesante en ese pensamiento. Eh, Robert Malthus, yo creo que Robert Malthus es uno de los economistas súper interesantes y yo pienso escribir recientemente, estoy escribiendo un artículo resultado de investigación, viendo cómo los postulados de Robert Malthus están vigentes hoy en día. Él hablaba, la preocupación de Robert Malthus fue el control de la población. Entonces, él hablaba de que tenían que haber unos controles al crecimiento de la población.
Y ustedes lo ven que es lógico, no es lo mismo que si en su casa hay 3 personas, viven y comen bien y se forman bien. Pero si fueran 10 personitas, o sea, papá, mamá y 8 hermanitos, pues sería muy complicado y habría mucha pobreza porque el ingreso que tienen no lo alcanzan a distribuir. Igual pasaba con la sociedad. Usted tiene una economía con 1 millón de personas, pues en ciertos momentos podría darle cierto bienestar. Pero si tiene una economía con 10 millones de personas y con el mismo nivel de producción, pues van a haber hambrunas. Entonces Robert Malthus logró detectar eso y planteó una ley muy interesante. Él decía que la producción de bienes y servicios crecía en forma matemática, mientras que las necesidades crecían de manera exponencial. Voy a tratar de darles un ejemplo rápido, rápido, que ya comenzamos a... Perfecto, sí, eso de trata de cuando las familias son muy grandes y no todos aportan. Entonces, en ese sentido, Robert Malthus plantea que los bienes crecen de forma aritmética. Vamos a darla en 4 momentos. Y da un ejemplo, 2 más 2 es 4, más 2 6, más 2 8. Ahí están los 4 elementos, digamos que son 8 unidades que aumentan la producción. Mientras que la gente crece de manera exponencial. O sea, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Vemos que en ese momento, en ese ejercicio, la población se ha duplicado. Por lo tanto, lo que plantea Robert Malthus es que existen unos controles y que estos controles los identifica como necesarios para mantener el crecimiento de la población. Entonces, uno de ellos era las epidemias. Recientemente hemos vivido una que todavía no ha desaparecido. Otras son las hambrunas. Vemos al norte y centro de África, inclusive aquí en Colombia. Uno se va para la parte alta de Ciudad Bolívar y podemos encontrar gente que tiene muy, muy poco ingreso. Son $1 para vivir, o sea, 4.000 pesos en el día, o sea, para comer y transportarse. Hay veces que uno es muy crítico y dice, oiga, ¿por qué la gente se cuela en Transmilenio? Para los que no conocen, Transmilenio es un sistema de transporte aquí en Bogotá. Y uno llega a entender diciendo, no, si es que la gente no tiene con qué comer, 2.500 pesos es el valor de una bolsa de leche. Entonces ahí viene ese componente ético, moral y existencial de los seres humanos que nos hace preguntarnos sobre si lo que estamos haciendo está bien o está mal. O sea, ya van 2 controles. Uno, las pandemias, otro, las hambrunas. Otro de los controles naturales son las guerras. Las guerras, recientemente estamos viendo un conflicto terrible que está ocurriendo y eso apunta a eso. Sí, sí, Daniela. O sea, la preocupación de Robert Malthus era tener un tamaño de población adecuada para que no creciera tanto y poder alimentar bien. Recordémonos en todo ese tema, el tema de China. Hasta hace poco, las regulaciones y las normas en China continental, una pareja solamente podía tener un hijo. Cuando se tenían más de un hijo, las personas eran sancionadas, inclusive las metían en la cárcel. Entonces eso era algo muy delicado porque usted podía perder todo lo que había avanzado. Acordemos que en China lo que es el transporte, la educación, la vivienda, todo es proveída por el Estado. Entonces allí vemos cómo hay una intervención para el crecimiento de la población. Acordémonos, no hace mucho aquí en Sudamérica, un presidente en Perú que se llama Fujimori, él para controlar la pobreza de una etnia indígena ordenó esterilizar a todas las mujeres. ¿Qué pasa con esa etnia? Pues va a desaparecer, porque al no poderse procrear, los hombres de pronto se procrean, pero no mantienen el linaje de su etnia. Entonces, eso es un caso que es extremo y es terrible. Entonces, esos son los controles que nos hablaba Robert Malthus. Y habían controles antinaturales que los clasificó en 2 elementos. Uno, que es el control moral de la iglesia, o sea, la iglesia
dice que solamente en esa época, ojo, estamos en 1820 al 40, ¿no? Allí estábamos el pregón del dogma que decía que solamente podía el hombre casarse con una mujer, que los hombres debían ser a la mujer fieles, el ser adúlteros era pecaminoso, cosa que no debían de hacer los hombres, y aún sigue siendo así. Pero ese era el dogma y era muy rígido en esa época, entonces ahí se controlaba un poco. Y el otro elemento antinatural es el control a través de los preservativos. Pues allí ustedes, yo sé que ustedes estarán pensando, oye, Germán, pero estamos en 1800, todavía no había el lácteos y no existían los condones como los conocemos hoy en día. Cierto. Daniela, todo eso le causa curiosidad. Cierto. Pero en esa época los seres humanos encontraron una forma interesante, una forma, sí, un condón interesante, que es la vejiga del cerdo. Cuando mataban el cerdo, sacaban la vejiga y ahí tenían un adminículo que se ponían y se aplicaban y podían tener sus relaciones sexuales sin fecundar a las mujeres. Pues sí, ustedes pensarán que es rico con un instrumento reutilizable, pero todo áspero y todo, pero eso era lo que se utilizaba en esa época y eso va a evolucionar con el tiempo y va a llegar a una evolución actual. Entonces, vemos esos temas de los controles de la natalidad, control del crecimiento y vamos en ese sentido a ver todo un movimiento muy importante que nos dejan los clásicos de la economía. Compañeritos y Daniela y Tuberney, les doy muchas gracias por haberme asistido. Les voy a pedir un favor en el correo interno del curso. Me mandan un mensajito y dice, yo soy Duvernay o yo soy Daniela Bastidas, estuve presente en el CIPAS, para tenerlos en cuenta por su esfuerzo, por su intenso interés y aportes que debe. Entonces, ustedes saben, yo soy economista y para mí toda actividad, todo esfuerzo tiene un valor. Por lo tanto, yo sabré tenerlos en cuenta y espero que me sigan acompañando en las otras actividades. Y no se les olviden, cualquier inquietud, cualquier duda, consúltenme sin ningún problema. Entonces, mis queridos compañeros, espero que haberles apoyado en algo de sus inquietudes. En el día de hoy hablé yo solo, por lo que ustedes saben que el Zoom no tiene el dispositivo para conceder la palabra, pero ya la próxima vez lo vamos a hacer por Teams, en la cual vamos a poder interactuar y vamos a poder participar de una manera clara. Y también en el próximo web conference, espero que puedan estar ahí para que me puedan hablar y me puedan contar sus inquietudes. Y espero que no tengan muchos problemas con el desarrollo del pequeño grupo, porque hay muchas veces que todos hemos visto que hay compañeros que son muy apáticos y faltando 3, 4 días aparecen como locos con una cantidad de aportes. Si llega a presentarse esa situación hay que tener paciencia, sabiduría y aprovechar todo lo que le aporten a uno en el crecimiento eh, académico. Mis queridos estudiantes, para mí ha sido un honor y un placer trabajar con Duvernay y con Daniela en el día de hoy y les deseo el mejor de los éxitos y les doy muchas gracias por su atención en este momento en esta web. Y hasta pronto y éxitos. Muchas gracias. Feliz noche.